Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén genial y listos para sumergirnos en otro tema candente del mundo de las novelas turcas. Como ya saben, aquí nos encanta analizar a fondo cada detalle, cada rumor, cada declaración y hoy, como lo prometí, vamos a desmenuzar un tema que ha encendido las redes sociales y ha puesto a arder a los fans, la felicitación y posterior crítica de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Sí amigos, hoy vamos a profundizar en este evento que ha generado debate, opiniones encontradas y por supuesto, mucha expectación. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué dijo Kerem? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de ambos actores y de sus carreras? Prepárense para un análisis detallado, lleno de datos, perspectivas y como siempre, mi opinión personal. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y por supuesto, denle un like a este vídeo si les gusta. Su apoyo es fundamental. Asterisco asterisco un poco de contexto, el fenómeno Kerem y Hande Ilofi Sindeer asterisco asterisco. Para entender completamente el impacto de lo que sucedió, es crucial recordar el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja estrella de la exitosísima serie turca Lofi Sindeer, o Senkalkap como se conoce en Turquía. La serie, que narra una historia de amor llena de enredos, comedia y romance, conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre Kerem y Hande en pantalla era innegable. Su conexión, su complicidad y la forma en que se complementaban, hicieron que la serie fuera un éxito rotundo. El éxito de la serie y la evidente conexión entre los protagonistas, pronto trascendió la pantalla. Los rumores de un romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular, y las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y especulaciones. Finalmente la noticia se confirmó: Kerem Bürsin y Hande Erçel eran pareja en la vida real. Su relación, aunque breve, fue intensa y mediática. Los fans celebraban cada gesto, cada foto, cada aparición pública de la pareja. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas y comentadas del momento. Su ruptura, aunque lamentada por muchos, no mermó el cariño y el respeto que, al menos públicamente, parecían sentir el uno por el otro. Y aquí es donde entra en juego el evento que nos ocupa. A pesar de no estar juntos como pareja, Kerem y Hande siguen siendo figuras muy relevantes en el mundo del entretenimiento turco. Sus carreras, sus decisiones profesionales y sus interacciones públicas son seguidas de cerca por millones de personas en todo el mundo. Asterisco asterisco el evento, la felicitación y la crítica de Kerem asterisco asterisco. Recientemente se celebró un evento, una ceremonia de premios o algo similar, donde Hande Erçel fue reconocida por su trabajo. No entraré en detalles sobre qué tipo de premio o por qué papel específico, ya que el foco está en la reacción de Kerem. Lo importante es que Hande fue honrada por su trayectoria y su talento. Kerem Bürsin, aunque no estaba físicamente presente en el evento, reaccionó a la noticia a través de sus redes sociales. Hasta aquí todo normal. Muchos famosos felicitan a sus colegas, amigos y conocidos por sus logros, es algo habitual en el mundo del espectáculo. Lo que hizo que la reacción de Kerem fuera especial y generara tanta controversia fue lo que vino después. Primero, Kerem publicó una felicitación. Usó palabras bonitas, emojis de corazón, palabras de ánimo y reconocimiento por el trabajo de Hande. El mensaje era claro: Kerem estaba contento por el éxito de su expareja. Era un gesto de apoyo, de cariño y de admiración. Muchos fans se emocionaron al ver esta muestra de afecto, y celebraron la madurez y la buena onda que parecía existir entre dos personas que habían compartido una etapa importante de sus vidas. La felicitación por sí sola no habría generado ningún debate. De hecho, habría sido recibida con aplausos y elogios. Pero como suele suceder en el mundo de las redes sociales, las cosas se complican. Después de la felicitación inicial, y aparentemente en el mismo hilo de comentarios o en respuestas a las reacciones de sus seguidores, Kerem añadió algo más. Y aquí es donde entramos en el terreno de la crítica. No fue una crítica destructiva, o al menos esa no fue la intención. No hubo insultos, ni descalificaciones, ni palabras hirientes. Pero sí hizo algunos comentarios sobre la dirección que, según él, estaba tomando la carrera de Hande.
En esencia, Kerem expresó su opinión sobre las elecciones profesionales de Hande y sugirió que le gustaría verla asumir roles más desafiantes y arriesgados. *** El contenido de la crítica, un análisis detallado ***. Para ser más precisos, Kerem mencionó que le gustaría ver a Hande explorar su potencial actoral más allá de los personajes románticos y superficiales que a veces le tocaba interpretar. Sugirió que buscara proyectos que le permitieran demostrar su talento y versatilidad. No especificó ningún rol o proyecto en particular, pero sí dejó entrever que, en su opinión, Hande tenía mucho más que ofrecer, y que a veces no estaba aprovechando al máximo sus capacidades. Recordemos que en el mundo de las novelas turcas, las actrices suelen ser encasillados en ciertos roles. Es común que una actriz que ha tenido éxito en un papel romántico se vea limitada a interpretar personajes similares en proyectos posteriores. La industria a veces prefiere apostar por lo seguro, por lo que ya ha demostrado funcionar, en lugar de arriesgarse con propuestas más innovadoras. El comentario de Kerem, por lo tanto, se enfocaba en la necesidad de que Hande se atreviera a romper con ese molde, a explorar diferentes facetas de su talento, a aceptar roles que la desafiaran y le permitieran crecer como actriz. En resumen, Kerem parecía estar animando a Hande a asumir riesgos, a salir de su zona de confort, a buscar proyectos que le permitieran demostrar su valía. El comentario de Kerem, aunque aparentemente bien intencionado y desde el cariño, generó un revuelo increíble. Las redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios y debates sobre el tema. La noticia se filtró a los medios de comunicación, y se convirtió en un tema de conversación recurrente en programas de televisión y portales de noticias. *** Las reacciones, un crisol de opiniones ***. La reacción a los comentarios de Kerem fue, como era de esperar, diversa y polarizada. Hubo quienes interpretaron sus palabras como una crítica constructiva, un consejo de un colega a otro, un gesto de apoyo y de preocupación por el bienestar profesional de Hande. Este sector de la opinión pública argumentaba que Kerem, como actor experimentado y conocedor de la industria, tenía derecho a expresar su opinión. Que su intención era buena, y que solo quería ver a Hande alcanzar su máximo potencial. Además, recordaban que Kerem siempre ha sido conocido por su profesionalismo, su exigencia y su preocupación por la calidad de los proyectos en los que participa. Por otro lado, hubo quienes lo interpretaron como una intromisión, una falta de respeto, e incluso como una forma de echarle en cara a Hande sus decisiones profesionales. Este grupo de personas consideraba que Kerem no tenía ningún derecho a opinar sobre la carrera de Hande, que ya no eran pareja, y que cada uno debía ser libre de tomar sus propias decisiones. Esta postura argumentaba que Hande es una actriz con talento, y que tiene derecho a elegir los proyectos que le interesen, independientemente de lo que piensen los demás. Que la industria del entretenimiento es compleja, y que las decisiones de un actor no dependen únicamente de su talento o de sus ganas de asumir nuevos retos. Que hay factores como el mercado, los productores, las tendencias del momento que también influyen en la elección de los roles. Además, algunos fans señalaron que la crítica de Kerem podría interpretarse como una falta de respeto hacia los proyectos en los que Hande había participado hasta el momento. Como si, de alguna manera, Kerem estuviera menospreciando su trabajo anterior. *** La complejidad del contexto, factores a considerar ***. Para comprender completamente el impacto de lo que sucedió, es necesario tener en cuenta el contexto. Como mencioné anteriormente, Kerem y Hande fueron una pareja muy querida por el público. Su relación fue muy mediática, y aunque ya no estén juntos, siguen siendo dos figuras muy relevantes en el mundo del entretenimiento turco. Cualquier comentario que hagan sobre el otro, cualquier interacción que tengan, va a ser analizada al detalle. Cualquier gesto, por mínimo que sea, va a generar debate y especulaciones. Esto es algo que lamentablemente forma parte de la vida de las celebridades. Además, es importante recordar que las redes sociales son un arma de doble filo. Permiten a los artistas conectar directamente con sus fans, pero también pueden ser un terreno fértil para la controversia y los malentendidos. Una simple frase, un comentario aparentemente inofensivo, puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes y generar un revuelo inesperado. En el caso de Kerem y Hande, la situación se complica aún más por el hecho de que ambos son actores turcos, y que la industria del entretenimiento turco tiene sus propias particularidades. El público turco es muy apasionado, y la presión mediática sobre los artistas es considerable. Cualquier movimiento en falso puede ser interpretado de manera negativa,
y afectar la imagen pública de los involucrados. Asterisco asterisco, ¿fue Kerem demasiado lejos? Un análisis personal asterisco asterisco. Entonces, ¿fue Kerem demasiado lejos al hacer esa crítica? ¿O simplemente fue un comentario honesto y sincero? Como siempre, la respuesta es subjetiva y depende de la perspectiva de cada uno. En mi opinión, creo que la respuesta está en un punto intermedio. No creo que Kerem tuviera malas intenciones. De hecho, creo que su felicitación inicial fue genuina, y que sus comentarios posteriores fueron motivados por su deseo de ver a Hande triunfar. Creo que, como amigo y colega, Kerem quería darle un consejo, animarla a explorar su potencial, a asumir nuevos retos. Sin embargo, creo que Kerem no midió del todo el impacto de sus palabras, o el alcance de la repercusión que tendrían en las redes sociales y en los medios. Quizás no se dio cuenta de que, al ser una figura pública, cualquier comentario que hiciera sobre la carrera de Hande iba a ser analizado al detalle, y que iba a generar controversia. En ese sentido, creo que Kerem pecó de ingenuo. No es lo mismo dar un consejo a un amigo en privado, que hacerlo públicamente a través de las redes sociales. Las palabras en el mundo de la farándula pueden ser malinterpretadas y las consecuencias pueden ser impredecibles. Asterisco asterisco, las posibles implicaciones, ¿qué futuro les espera? Asterisco asterisco. Ahora hablemos un poco sobre las posibles implicaciones de estos comentarios. ¿Cómo puede afectar esto a la carrera de Hande? ¿Y a la de Kerem? En realidad, creo que el impacto va a ser mínimo. Hande es una actriz consolidada, con una gran base de fans y con una carrera muy prometedora. Sus decisiones profesionales son suyas, y nadie puede obligarla a hacer algo que no quiere. Además, es una actriz talentosa y trabajadora, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en el futuro, independientemente de lo que piensen los demás. En cuanto a Kerem, creo que su imagen no se verá afectada negativamente. Al contrario, muchos fans valoraron su sinceridad y su preocupación por Hande. Demostró ser un hombre que se preocupa por las personas que fueron importantes en su vida, y eso es algo que el público aprecia. Además, Kerem siempre ha sido conocido por su profesionalismo y por su compromiso con la calidad de su trabajo. En definitiva, este pequeño incidente en las redes sociales no creo que vaya a cambiar nada fundamental. Lo que sí nos deja es una lección: en el mundo de la farándula, y especialmente en el de las redes sociales, hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice. Las palabras pueden ser malinterpretadas y las consecuencias pueden ser impredecibles. Asterisco asterisco, el silencio como respuesta, la estrategia más inteligente asterisco asterisco. Es importante destacar que, a pesar de todo este revuelo, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. No han respondido a las críticas ni han ampliado sus comentarios. Han mantenido el silencio y eso, en mi opinión, es lo más inteligente que podían hacer. Dejar que la tormenta mediática pase y seguir adelante con sus carreras. No entrar en polémicas, no alimentar el debate, no dar más leña al fuego. Esa es, sin duda, la estrategia más sabia en estos casos. El silencio a veces es la mejor respuesta. Asterisco asterisco, ¿y ustedes qué opinan? Los invito a debatir, asterisco asterisco. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con la crítica de Kerem? ¿Creen que Hande debería tomarse en serio sus consejos? ¿O creen que Kerem se excedió? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto, o simplemente es un malentendido? Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan sobre el futuro de Kerem y Hande? ¿Creen que esta situación afectará de alguna manera sus carreras? ¿O creen que, como siempre, el tiempo lo cura todo? Los invito a debatir, a compartir sus ideas, a analizar este tema apasionante. La discusión está abierta. Asterisco asterisco, conclusión, un análisis constructivo y un futuro prometedor asterisco asterisco. En resumen, el incidente de Kerem y Hande nos deja varias lecciones. Nos demuestra la importancia de la comunicación en las redes sociales, la complejidad de las relaciones en el mundo de la farándula y el poder de la opinión pública. A pesar de la controversia, creo que este episodio no afectará negativamente a la relación, ni a las carreras de Kerem y Hande. Al contrario, creo que ambos actores tienen un futuro prometedor. Hande, con su talento y su perseverancia, seguirá cosechando éxitos en el mundo de la actuación.
Y Kerem, con su profesionalismo y su compromiso con la calidad, seguirá siendo un referente en la industria del entretenimiento turco. Ambos son talentosos, exitosos y queridos por el público. Y aunque ya no estén juntos como pareja, estoy segura de que seguirán admirándose y respetándose mutuamente. Así que amigos, con esto llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la felicitación y la crítica de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Hemos explorado las posibles razones, las implicaciones y las opiniones de los fans. Espero que les haya gustado este análisis. No olviden que si les gustó el vídeo, por favor denle un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a que mi contenido llegue a más personas. Compartan el vídeo con sus amigos, con otros fans de las novelas turcas, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme. Y ahora sí, te despido hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Chao.